Hola compañeros, como ven, ya es hora de hacer la actividad 2 de la semana 2 del módulo 12. Esta actividad se llama aplicación de leyes eléctricas. Esta actividad está un poco más sencilla que la anterior, y como siempre me voy a ir directo al grano de la actividad. Entonces aquí voy a poner de manera esquemática los datos que nos dan de la actividad. Nos dicen que tenemos un calentador de agua y que ese calentador de agua tiene una capacidad de 45 litros y que esos 45 litros de agua los puede calentar pasando de una temperatura de 15 grados a una temperatura de 30 grados centígrados, y que el tiempo que tarda en calentar esos 35 litros de 15 a 30 grados es de 30 minutos. Es decir, en media hora calienta 45 litros de agua de 15 a 30 grados centígrados. Ahora, nos dicen que ese calentador funciona con una intensidad de corriente de 10 amperes y que funciona con un voltaje de 120 volts. Entonces, y por último nos dicen que el precio de 1 kilowatt hora es de 10 pesos. Es decir, 10 pesos es el precio de el kilowatt hora. Entonces, básicamente estos datos son los que nos da la actividad. Ahora, antes de empezar, voy a hacer algunos recordatorios que nos permitirán hacer las cuentas con mucha mayor facilidad. El primero de esos recordatorios es la ley del watt. La ley del watt ustedes la pueden revisar en los materiales de la semana. Entonces, la ley de Watt obviamente la estableció este señor que se apellidaba Watt, y dice que P es igual a B por I. Pero lo importante es saber quién es P, saber quién es B y saber quién es I. Entonces, la P no es otra cosa que la potencia eléctrica. Y se mide en watts. Su unidad de medida es el watt. Ahora, la B no es otra cosa más que el voltaje. Y la unidad de medida del voltaje es el volt. Bueno, se representa con la letra V, y su unidad de medida es el volt. Por último, la I representa la intensidad de corriente. La intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente se representa con la letra A, que son amperios o amperes o ampere en singular. Entonces, una primera cosa que hay que tener como claro en esta actividad es que vamos a utilizar la ley del watt, en donde nos dicen que la potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad de corriente. La potencia eléctrica se mide en watts,
el voltaje en volts y la intensidad de corriente en amperes. Ahora, la otra ley que vamos a necesitar en esta actividad es la ley de Ohm. Entonces aquí hay que ponerla. Ley de Ohm. La ley de Ohm establece que V es igual a I por R. Entonces aquí ya no hace falta quienes decir esta V, porque esta V es otra vez el voltaje, que su letra o se representa, su unidad de medida es el volt, aquí está expresado, y la I es otra vez la intensidad de corriente, que se representa con la A, y su unidad de medida es el ampere. Pero aquí aparece otra letra que no sabemos todavía quién es, y por eso hay que escribir. R es la resistencia. Y la resistencia de un circuito eléctrico se representa con la letra omega, y su unidad de medida es el ohmio. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Ya tenemos la ley de Ohm, que establece que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, y ya teníamos la ley del watt. Con esto ahora sí ya podemos empezar nuestra actividad. En nuestra actividad lo que nos dicen es: primero calcula la potencia eléctrica del calentador. Para calcularla, para hacer el punto 2, eso en verdad está muy sencillo. Para hacer el punto 2 únicamente nos dicen: pues date cuenta que para calcular la potencia lo único que tienes que hacer es multiplicar el voltaje que utilice el circuito, en este caso el calentador de agua. Hay que multiplicar nada más el voltaje por la intensidad de corriente de ese aparato, en este caso el calentador. Entonces, como en nuestros datos nos dan que el voltaje del calentador son 120 volts y la intensidad de corriente son 10 amperes, entonces para calcular la potencia del calentador lo único que tenemos que hacer es decir P, en este caso P es la potencia del calentador y va a ser igual, voy a reescribir, al voltaje por la intensidad de corriente con las cuales trabaje el calentador. A su vez, el voltaje nos dicen que es 120 volts por la intensidad de corriente, que son 10 amperes. En estos cálculos no hay que hacerle mucho caso a las unidades, porque a final de cuentas nuestro resultado no va a salir en volts por amperes, sino que va a salir nuestro resultado en la unidad de la potencia, y la unidad de la potencia es watt. Es decir, ahorita no hay que hacerle mucho caso a las unidades, nada más hay que multiplicar 120 por 10 y eso es obviamente 1200. Pero como la potencia se mide en watts, entonces son 1200 watts. Ahora, después nos dicen que hagamos las operaciones y que obtengamos el resultado en watts y en kilowatts. Hasta el momento aquí tenemos el resultado en watts. Para saber cuánto es eso en kilowatts, pues hay que hacer lo que hemos hecho en varias actividades, es decir, transformar watts a kilowatts, y lo único que tenemos que recordar es que un kilowatt no es otra cosa más que 1000 watts. Acuérdense, el prefijo kilo significa
1000. Por lo tanto, si yo quiero transformar 1200 watts, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 1 kilowatt y dividirlo entre 1000 watts, porque de esa manera lograré que los watts queden arriba y los watts queden abajo y se cancelen, y el resultado me quede en kilowatt hora. Entonces el resultado va a ser 1200 entre 1000. Como estamos dividiendo entre 1000, únicamente hay que recorrer 3 lugares hacia la izquierda del punto decimal, es decir, el resultado es 1.2 kilowatts. Entonces ya tenemos el resultado tanto en watts 1200 como en kilowatts 1.2, lo cual hasta sin hacer cuentas, con un poquito de lógica lo podemos deducir. Entonces con eso estaríamos haciendo o estamos haciendo el punto 2 de la actividad. Ahora en el punto 3 nos piden calcular la energía que gasta el calentador en media hora. Ahora para eso pues nada más hay que nada más hay que darnos cuenta que aquí mismo ya nos dan la energía. Entonces nos dicen que la energía es a la potencia por el tiempo, es decir, en este momento lo único que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula, es decir, para hacer el inciso 3 lo único que tenemos que saber es que la energía es igual a la potencia eléctrica del calentador, en este caso, por el tiempo que el calentador esté funcionando. Es decir, aquí lo voy a hacer de manera muy detallada para que no quede duda. En este caso la E no es otra cosa más que la energía de nuestro aparato, el calentador. P es la potencia eléctrica, esa ya la teníamos, y T, pues como es claro, es el tiempo, pero lo que a lo mejor no es tan claro es que es el tiempo de operación, es decir, el tiempo que el aparato esté funcionando. Entonces T es el tiempo de operación. ¿Sí? Ahora, lo único que tenemos que hacer es hacer las cuentas. Pero otra cosa que hay que tener presente es la siguiente, que la energía o la E se mide, o su unidad de medida se mide en kilowatt hora. Entonces la unidad de medida para la energía es kilowatt hora o kilowatt por unidad de tiempo. Entonces ya con esto podemos hacer ahora sí las operaciones. Nosotros sabemos que en nuestro caso la energía va a ser igual a la potencia, pero la potencia la acabamos de calcular. La potencia es 1.2 kilowatt hora, es decir, en nuestro caso la energía es igual a 1.2 kilowatt por el tiempo de operación, y el tiempo de operación lo podemos saber de los datos que nos da el problema. El tiempo de operación son 30 minutos. No es necesario hacer cuentas para saber que en 30 minutos convertido a hora son 0.5 horas. 30 minutos es media hora. Entonces va a quedar por 0.5 horas. Entonces 1.2 por 0.5 es la mitad de 1.2, es decir, 0.6 kilowatt hora. Entonces la energía que gasta el calentador
en media hora de funcionamiento son 0.6 kilowatt hora. Con eso ya tenemos realizado el inciso 3. Entonces ya hicimos estos dos, ya hicimos el inciso 3. Ahora en el inciso 4 nos dicen: con el resultado del ejercicio anterior, calcula el costo que pagaría la familia del problema por bañarse, considerando que gastan 135 litros de agua. Y nos dicen, para hacer este inciso, primero calcula el costo de usar la cantidad de agua que se calienta en media hora. Es decir, como en media hora ya vimos que se calientan 45 litros, entonces básicamente lo que nos está diciendo el punto 4.1 es: determina cuánto te va a costar calentar 45 litros de agua. Entonces, para hacer el 4.1, es decir, en este momento ya estamos empezando a resolver el inciso 4. Para hacer el 4.1, lo único que tenemos que darnos cuenta es que, como ya sabemos que 45 litros de agua se calientan en 0.5 horas, es decir, en media hora, y que calentar esos 45 litros en 0.5 horas es equivalente a gastar 0.6 kilowatt hora. Y esto porque, fíjense, en el inciso 3 vimos que el calentador de agua, al estar funcionando media hora, va a requerir o va a ocupar 0.6 kilowatt hora. Entonces, la energía que libera el boiler o el calentador de agua en media hora es esta, y esa energía que libera el calentador la ocupa en calentar 45 litros de agua. Es decir, para calentar 45 litros de agua en media hora, el boiler o el calentador ocupa 0.6 kilowatt hora. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es lo siguiente: como el kilowatt hora tiene un costo, o el kilowatt hora es a 10 pesos, lo que tenemos que saber es 0.6 kilowatt hora a cuánto equivale, o dicho de otra manera, un kilowatt hora es a 10 pesos, como 0.6 kilowatt hora es a X pesos. Entonces esto ya lo podemos hacer de la siguiente manera: simplemente con regla de 3 multiplicar 0.6 por 10 y dividir entre 1. Eso lo que a final de cuentas nos va a dar es 0.6 por 10, pues sí, 0.6 por 10. Ya lo hice yo, es que no estaba pensando si lo hacía aquí o ya nada más ponía el resultado, pero nada más voy a poner el resultado. Eso es 6, 0.6 por 10 da 6 por 1, pues va a dar 6. ¿Qué? Pesos, porque el resultado que estamos buscando está en pesos, y eso lo podríamos hacer porque también las unidades se cancelarían y la única que sobreviviría sería pesos. Es decir, haciendo esta regla de 3, ya para no hacer el cuento largo, yo puedo saber que el resultado va a ser 0.6, perdón, va a ser 6 pesos. Es decir, el costo de usar 45 litros de agua
es de 6 pesos. 6 pesos es el costo de calentar 45 litros de agua. Ahora, después nos dice que calculemos cuánto nos va a costar calentar 135 litros de agua. ¿Cuánto vamos a pagar por 135 litros de agua caliente? Entonces aquí ya básicamente nada más es una división. O lo podemos hacer también con una regla de 3. Acabamos de ver que calentar 45 litros de agua es a 6 pesos. Queremos saber 135 litros de agua a cuántos pesos es. Entonces 45 litros es a 6 pesos, como 135 litros es a X pesos. Entonces esto yo lo estoy planteando como regla de 3, pero lo podrían hacer con una simple división, solamente aplicando un poco el sentido común. Porque si 45 litros me cuestan 6 pesos, entonces como 45 cabe 3 veces en 135, pues entonces calentar 135 litros me va a costar 18 pesos, que es exactamente el mismo resultado que si yo multiplico 135 por 6 y divido entre 45. Entonces, pues ya, de aquí se deduce que 18 pesos es lo que cuesta calentar esos 135 litros. Por último, nos pide todavía hay otros 2 puntos, pero ya nada más voy a hacer el quinto, y el sexto se los voy a dejar a que ustedes lo expliquen cada quien a partir de los materiales. Entonces, en el quinto nos dicen que el calentador se descompuso y que hay que reemplazar la resistencia del calentador. Entonces, para eso ocupamos la fórmula que ya teníamos aquí arribita, la de la ley de Ohm, la que nos dice que B es igual a I por R. Entonces, para el punto 5 únicamente va a hacer falta recordar la ley de Ohm, que dice que B es igual a I por R, donde B es el voltaje, I es la intensidad de corriente y R es la resistencia. Ahora, como aquí nos piden calcular la resistencia, es decir, porque como tenemos que comprar una nueva resistencia, tenemos que saber de qué valor tiene que ser esa resistencia. Entonces aquí lo que no conocemos es precisamente a la R. La B sí la conocemos y la intensidad de corriente sí la conocemos. Entonces aquí esta ecuación no nos sirve de esta forma, sino que debemos despejar a la R, lo cual es muy sencillo. Como la I está multiplicando, va a pasar dividiendo, y entonces nos va a quedar que la R es igual a el voltaje por la intensidad del corriente, que no es otra cosa más que lo que tenemos aquí. Entonces, pues ya, entonces la resistencia en nuestro caso, o la resistencia que debe de tener nuestro calentador, es una resistencia de qué valor, del valor 120 volts entre 10 amperes. 120 entre 10, pues obviamente es 12, y lo mismo, aquí no hay que dividir volts entre amperes, más bien aquí hay que recordar que la unidad de medida de la resistencia es el ohmio, es decir, en este caso nuestra unidad de medida son ohmios, que se representa con la letra
ohmega. Entonces nuestra resistencia debe de tener un valor de 12 ohmios. Y pues con eso estamos terminando esta actividad integradora. Entonces vean, por último nos piden responder la pregunta: ¿qué ley se aplica en el funcionamiento del calentador y por qué? Entonces es obvio cuáles dos leyes utilizamos, y creo que también es obvio cuál utilizamos más. Lo que les encargo a ustedes es que expliquen con sus palabras en qué consisten las leyes y que, por ejemplo, complementen lo del video con ejemplos de en qué otros problemas se pueden utilizar la ley de Watt y la ley de Ohm. Por último, un comentario que quiero hacerles mucho es que al hacer sus actividades no se limiten a solamente poner los resultados. Traten lo más que puedan de explicar cómo llegaron a los resultados, de entender por qué sale lo que sale y expresarlo con sus propias palabras. Entonces, eso es todo. Hasta aquí le dejamos. Que tengan mucha suerte. Hasta luego.